Sabemos qué dicen todas las personas, pero cuando llegamos al punto de qué dice Dios, se nos olvida. Es más fácil saber qué dice el TikToker, como decían ayer, es más fácil saber qué es lo que dice un youtuber, un futbolista, o sea, no sabemos la vida de todos, pero cuando llevamos a la parte de Dios, ahí sabemos 1, 2, 3, el más, 10 versículos, y con cita quién sabe, ¿no? Pero entonces, hoy vamos a ver algo importante, y siguiendo con la temática del campamento, que es la mente de Cristo. ¿Sí ese es el nombre del campamento o no? La mente de Cristo. Entonces, la siguiente nada más. Vamos a ver qué dice Dios de la masculinidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un tema que hoy en día está muy controversial porque hay corrientes que nos dicen una cosa y si nosotros no estamos firmes en la palabra de Dios, pues vamos a ir con esa corriente. Ahora, la visión bíblica o lo importante de que nosotros tengamos una visión bíblica de todas las cosas es que vamos a tener una brújula. ¿Saben qué es una brújula? Sí. Entonces, si tú estás perdido y pones la brújula y dice para allá es el norte y tu casa está al norte, ¿qué vas a hacer? Pues nada más caminas al norte y llegas. Pero ¿qué pasa si tu brújula está descalibrada? ¿Qué quiere decir descalibrada? Que para allá es el norte, pero mi brújula dice que el norte está para allá. Pues nunca vas a llegar, ¿no? Pero la Biblia es una brújula que no se descalibra porque tiene la mente de Dios, es la palabra de Dios. Y vamos a ver sobre este tema que es la masculinidad, algo muy importante. Si nosotros tenemos esta guía o esta brújula en nuestra Biblia, todas las cosas que hagamos y todas las cosas con nuestros papás, en nuestra casa, en el trabajo, en el deporte, en lo que sea que hagamos, nos va a ir bien, nos tiene que ir bien. ¿Por qué? Porque Dios estableció el universo, entonces sus principios siempre van a funcionar. Ahora, con la masculinidad, Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó. No lo busquen, nada más es esta parte la que quiero tomar. Dice, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir esto? Hizo una diferencia. Levante la mano quien crea que los hombres y las mujeres son iguales. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero si tú pusieras un hombre y una mujer, ¿sabrías quién es hombre y quién es mujer o no sabrías? Pues sí, ¿no? Es un poco lógico. Porque Dios así lo estableció. Varón y hembra los creó. Fundamentalmente somos iguales. ¿Por qué? ¿Los hombres tenemos 3 ojos? Pues no. Tenemos 2, las mujeres 2, ¿no? Comemos, los dos tenemos una inteligencia, unos más que otros, ¿no? Tal vez hay unos más listos que yo, pero no importa si eres hombre o eres mujer, ¿no? Eso no tiene nada que ver, somos fundamentalmente iguales, pero hay diferencias. Entonces, durante hoy, mañana y el jueves, vamos a estar viendo qué es lo que dice Dios sobre estas cosas. Y vamos a empezar, ¿qué es un verdadero hombre? La sociedad hoy en día nos dice que un verdadero hombre es que el que no se deja, ¿no? O el que corre más rápido que todos, o el que gana las venciditas. ¿Eso realmente es un verdadero hombre? Pues no necesariamente, ¿no? La sociedad dice, un macho nunca llora, ¿no? ¿Ustedes creen que eso sea verdad? ¿Jesucristo lloró? Sí. ¿Y Jesucristo fue un varón perfecto? ¿Qué quiere decir esto? Esos atributos no tienen nada que ver. ¿Un verdadero hombre levanta la voz y regaña y grita y pelea? No necesariamente, ¿no? Un verdadero hombre en el tráfico es el que se baja de atrás y le dice, ¿por qué me quitaste? Pues no tiene nada que ver. Yo conozco verdaderos hombres que aun cuando les echan así la bronca, silencio, porque se llama prudencia. Ahora, eso no tiene nada que ver con ser un verdadero hombre. Ahorita más adelante vamos a ver qué sí dice la Biblia que es ser un verdadero hombre. También, por otro lado, hoy en día se enseña que un verdadero hombre tiene un lado femenino y lo tiene que dejar salir. ¿Eso es verdad? No. Ya vamos a ver por qué no. No tiene nada que ver otra vez con la parte de tal vez ser sensible, de ser emocional. Eso es normal, somos humanos. Pero esa parte tenemos que ver por qué no es correcta. Un hombre puede usar ropa que resalta lo femenino, ¿no? Ombligueras, faldas. ¿Qué dice la Biblia de esto? Ahorita vamos a ver por qué sí o por qué no. Ahora, todo esto que la sociedad dice no necesariamente es verdad. Todas estas ideas, ¿por qué creen que pasen hoy en día? Porque el ser humano es perfecto o es imperfecto. Imperfecto. ¿Por qué? Porque está separado de quién?
de Dios. Ajá. Todas estas ideas de un hombre abusivo o femenino en exceso es porque nosotros estamos separados de Dios. La brújula, otra vez, ¿cuál es? La Biblia. Entonces tenemos que ir a la Biblia para saber cuál es lo correcto. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta alejarnos, y ya que estamos acá, que todo nos está saliendo mal, decimos, ¿pero qué falló? Pues que nos alejamos de la brújula, ¿no? Que nos alejamos de la Biblia. Ahora, la maldad, como platicábamos, ¿el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Malo. ¿Siempre fue así? No. ¿Cuándo no fue así? Con Adán. Cuando Dios creó a Adán, lo creó que perfecto. Dice que lo creó a su imagen y semejanza. O sea, no tenía pecado. Pero ¿qué pasó? Le duró un poquito el chiste, ¿no? Sabemos, como dice la Biblia, que luego pecó. Entonces, esa maldad que dice la Biblia que se transmitió de Adán hasta nosotros hoy en día es lo que hace que nosotros torzamos la verdadera palabra de Dios, en este caso la masculinidad, y vayamos llevándola hacia otro lado. ¿Va quedando claro? ¿Va tomando nota para sus puntos extras? Okay. Ahora, como les decía, en el mundo antiguo, después de que Adán peca y con el paso de los años, el mundo se fue torciendo. Si nos vamos a la antigua Grecia, los hombres de repente estaban casados y decían, no, ¿sabes qué? Hoy me desperté y como que ya no me cae bien aquella, ¿no? Entonces ya vete a otro lado, yo ya no quiero estar contigo. A ese grado ha llegado la maldad, ¿no? Donde hemos visto que los hombres no las dejaban votar, no las dejaban sentarse en la misma mesa, no podían, ¿cómo se llama? Hablar en público, manejar, no podían correr maratones. O sea, hace 100 años una mujer no podía correr un maratón. Pues es correcto, o sea, no tiene nada de raro. Pero ¿por qué creen que pasó esto? Porque el ser humano, en este caso nosotros los hombres, hemos torcido la palabra de Dios hasta llegar a esas cosas. Ahora, ¿esto es lo que dice la Biblia que debería ser un hombre y una mujer? No, ya vamos a llegar allá. Todo esto ha sido porque el hombre no ha entendido cuál es el rol y el modelo que Dios realmente diseñó. Porque el hombre ha pensado que ser masculino es ser afeminado, por ejemplo, y sabemos que la Biblia dice que no es así. La pérdida de absolutos es algo importante hoy en día. Hoy en día, la mayoría de las culturas se rige por algo que se llama relativismo. ¿Alguien ha oído hablar de esto? Levante la mano. El relativismo se resume en esta frase: todo depende del cristal con que se mira. Entonces, por ejemplo, hoy en día tú dices, es que para mí me funciona esto. Ah, está bien, si a ti te funciona, está bien. Pero es que a mí me funciona aquello. Ah, pues no pasa nada, está bien. Eso se llama relativismo. Pero cuando vienen cosas fundamentales, no está bien. ¿Por qué? ¿La Biblia es relativa? No. O dice, son los que tienen entre 6 y 8, solo siguen el mandamiento 1, 4 y 2, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Dios, es que a mí solo me funciona el no matarás, pero el no mentirás no me funciona. Entonces yo, Dios, ese como que yo nunca lo voy a obedecer. ¿Funciona así la Biblia? No. Eso se llama relativismo. Y eso es lo que pasa hoy en día. Entonces, hay gente que cree que ser masculino es ser muy macho, y hay gente que cree que ser masculino es ser muy afeminado, ¿no? Entonces, no pasa nada, no tiene nada de malo. No, los dos tienen algo de malo. Y el centro es el punto bíblico. ¿Va quedando claro? Ahora, como les decía, el problema de esto es porque el hombre es malo por naturaleza y quiere hacer o quiere interpretar las cosas a su perspectiva. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a la perspectiva de Dios. Jeremías 17:9 dice esto: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Qué quiere decir esto? No sé si han escuchado como, es que mi corazonada dice que debo hacer esto. ¿Cree que sea una buena idea seguir eso, tu corazonada? Pues es más confiable seguir la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la pérdida de estos absolutos, o de este absoluto que es Dios, que Dios dice, esto sí está bien y esto no está bien, nos ha llevado a nosotros a pensar que nosotros podemos hacer o decir lo que queramos. Pero Jeremías dice, no lo hagas, porque tú te vas a equivocar, tu corazón te va a fallar. Ajá. ¿Cuántas veces tú crees que estás haciendo algo bien, pero es porque estás o muy emocionado, ¿no? No sé si les ha pasado que, no sé, tenías 200 pesos, es más, tenías 20 pesos, y tú decías, estos 20 pesos yo los voy a ahorrar porque al final de año me voy a comprar un Nintendo Switch, ¿no? Entonces cada le metías,
Y traes así los últimos 20 pesos y de repente empiezas a sentir así hambre, ¿no? Y dices, no manches, esto es una marucha. Pero solo me faltan 20 pesos. Ay, no, pero pues, no, pues ahorita prefiero la marucha. Y entonces, ¿qué pasa? Si sigues el instinto de tu corazón, obviamente es la marucha con salsa Valentina. Pero si sigues tu plan o tu método, lo que querías hacer, pues llévalos, guárdalos y ya te vas y te compras el Nintendo. Por eso no hay que hacerle caso al corazón, porque te va a llevar a tomar decisiones incorrectas. Y este es un ejemplo muy sencillo, pero a la larga, en cosas más importantes, con quién te vas a casar, qué carrera vas a estudiar, dónde vas a vivir, ahí realmente cobra importancia. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Ajá. Y ahora, nosotros le hacemos caso a nuestro corazón y como decía Alberto ayer, muchas veces lo hacemos porque si le hacemos caso a nuestro corazón es porque vamos a tomar una decisión egoísta. Porque ¿qué hace el ser humano? ¿En quién piensa primero? En nosotros, ¿no? Luego, el segundo punto importante por el cual tomaríamos una mala decisión es por la cultura que nos rodea. Hoy en día la mayoría o mucha gente que está como influencer, ¿qué es creyente o es inconversa? Como decía ayer, ¿no? Le vas a hacer caso al influencer, cuate que te da unos consejos terribles y entonces tú después le vas a hacer caso a tu corazón porque pues estabas viendo todos los días la cotorriza, ¿no? Entonces eso no está bien, eso no te va a llegar a ningún buen lugar. Y el tercer punto es que muchas veces, como veíamos hace rato, yo puse el caso de Cristiano Ronaldo porque ese cuate es un futbolista. Pero ¿por qué sabemos toda su vida? Porque estamos tan emocionados y lo admiramos tanto, o lo admiran tanto, que acaban queriendo ser como él, ¿no? Pero necesariamente eso sería algo bueno o algo malo. Tal vez en lo deportivo te diga, hazle caso a todo lo que él diga, porque se ve que es buenísimo en su deporte. Pero fuera de eso, pues no sé si sea buena idea hacerle caso, ¿no? Por más que sea el top número 1. Entonces, y por último, otra cosa que nos hace tomar una mala decisión hoy en día es la escuela. ¿Quién está en la universidad, en la prepa, en la primaria, en la secundaria? Casi todos los que están aquí, ¿no? Ahora, levante la mano quién tiene un maestro que es inconverso. O quién tiene todos sus maestros que son inconversos. La mayoría, ¿no? La mayoría de los maestros que tenemos hoy en día en las escuelas son inconversos. Y saben mucho otra vez de qué, de su tema. Pero cuando vienen a cosas importantes como hablar de la masculinidad, ¿creen que tengan un buen consejo o un mal consejo? Muy probablemente tengan un mal consejo. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, si estamos envueltos en todas estas cosas que nos dicen cosas buenas o cosas malas que parecen buenas y no sabemos, no sé si les ha pasado, estás parado y dices, es que estoy perdido, no sé a quién hacerle caso. Recuerden la herramienta que tienes aquí guardada, que es la brújula. ¿Qué es la brújula? La palabra de Dios. Siempre tenemos que regresar a la Biblia para ver qué es lo que dice la Biblia acerca de las cosas, en este caso, de la masculinidad. Entonces, el primer paso, esto es importante, el primer paso para recuperar el concepto de la masculinidad bíblica es reconocer que la sabiduría del hombre es que engañosa. Ya lo vimos en el versículo. Ajá. Proverbios 14:22 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ajá. Nosotros muchas veces pensamos que eso es algo bueno, pero dice que el fin es camino de muerte. Y yo lo veía hoy en día con el movimiento. Hay un movimiento que sabemos que es el LGBT, ¿no? ¿Sí? No lo ignoramos. No vivimos adentro de una cueva, ¿no? Es algo que está pasando y que es real. ¿Sí? Y ellos dicen, es que esa es la verdadera masculinidad. Si tú quieres ser mujer, adelante. Tú quieres ser hombre, adelante. Tú eres hombre y quieres ser mujer, adelante. O sea, tú puedes ser lo que quieras, ¿no? ¿Eso está bien o está mal? Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero ahora, yo me preguntaba mientras estudiaba esto, si ellos tuvieran razón, y entonces tú cuando cambias de sexo tal vez porque tú te identificas de otra forma, funciona. Eso haría que la sociedad mejorara, ¿no? Porque si todos ya estamos contentos y ya todo es perfecto con esto, sería mejor. Pero yo me puse a investigar las tasas de suicidio en la gente. No, a mí eso es un indicativo que me llama mucho la atención. Entre más infeliz eres, piensas más en estas cosas, ¿no? Y descubrí que el 45% de esta comunidad tiene pensamientos o al menos ha atentado una vez contra su vida. Entonces yo pienso, ¿realmente funciona? No lo sé, ¿no? En la población general solo llega al 3% de esta tasa.
Entonces es una tasa muy diferente. De este lado es casi la mitad y de este lado no es ni el 10%. Entonces no está funcionando. ¿Por qué? Porque su brújula no está bien calibrada. ¿Nuestra brújula cuál debe ser? La Biblia. Si la Biblia dice que está mal, ¿está bien o está mal? Está mal. La Biblia dice claramente que la homosexualidad es pecado. ¿Está bien o está mal? Está mal, punto. ¿Te gusta o no te gusta? No es tu problema. Dios dice que eso es así. Y si quieres que te vaya bien en la vida, más vale que le hagas caso, ¿no? Ahora, como les decía, hay que reconocer que nuestra sabiduría es engañosa. Punto número 2. Si nuestra sabiduría es engañosa, la verdad de Dios es la que nos va a llevar al buen camino. ¿De acuerdo? Si nosotros no podemos llegar a descifrar una masculinidad correcta porque no somos capaces, ¿dónde vamos a sacar esta información? ¿O de dónde? Pues de la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Mira, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú te sientas en la oscuridad sobre un tema, tienes que ir a la Biblia porque dice que es lámpara. ¿Alguien ha estado, se acuerdan del campamento de Monterrey? Cuando nadie traía lámpara y no se veía absolutamente nada. Y alguien prendió una lámpara y cómo iban todos pegados a él así, para no caerse, ¿no? Así es la Biblia. La Biblia te ilumina el camino que debes seguir. Ajá. Y ahora llegamos al punto donde explicamos cuál es la masculinidad bíblica. Y va a haber 6 características. Y lo más interesante de este tema es que casi que aplica para todas las personas. ¿Por qué? Porque lo más importante de mi masculinidad, de yo como hombre, lo más importante para mí es ser un buen creyente. Ajá. Eso es lo más importante. Si tú eres un buen cristiano, ¿qué es ser un buen cristiano? Que obedece lo que dice la Biblia. Vas a ser un verdadero hombre. Y ahora, mujeres, no crean que esta enseñanza, aunque va dirigida sobre todo a esta parte, ustedes van a sacar un montón de aplicación, porque ser un buen creyente es beneficioso tanto para hombres como para mujeres, ¿ok? Ahora, hay 6 características importantes. La primera es que dice: el hombre fue creado a imagen de Dios. Ajá. El hombre fue creado a imagen de Dios, quiere decir que tenía espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Cuerpo, alma, espíritu. Nuestra alma tiene una necesidad de encontrar su razón de ser. Ajá. Muchas veces nosotros queremos encontrar esa razón de ser, tal vez en la escuela, tal vez en el deporte, tal vez en lo que sea. Pero tenemos que entender que somos seres creados. ¿Creados por quién? Por Dios. Realmente la única cosa que va a satisfacer nuestro corazón al 100% que es vivir una vida para Dios. Dios te creó, entonces lo único que realmente te va a llenar va a ser vivir una vida entregada a Dios. Como les decía, aplica tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Ok. Punto número 2. El hombre fue creado adorador. Ajá. Como dice 1 de Juan 4:23, alguien que lo abra y me lo lea de volada. 1 de Juan 4:23. 1 de Juan 4:23. Alguien con voz fuerte, con voz varonil. A ver, échale. ¿O es Juan 4:23? A ver, si no, vámonos a Romanos 1:21. Romanos 1:21. A ver, fuerte. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y le dieron gracias, sino que se mantuvieron los mandamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ajá. Entonces, a lo largo de la Biblia vemos que el ser humano tiene una necesidad de adorar, ajá, de admirar, de servir. Pero si no lo hacemos con Dios, lo vamos a hacer con otras cosas. Ajá. Por eso hay gente tan apasionada de su trabajo porque adora su trabajo. Hay gente tan apasionada de su deporte porque adora su deporte. No quiere decir que esté mal, pero nuestro objetivo principal, ¿cuál tiene que ser? ¿Adorar a quién? Adorar a Dios. Ajá. Hay gente que adora el dinero, hay gente que adora la fama. Ahora, el punto número 3, desde la caída de Adán, cuando Adán pecó, el hombre ha sido pecador por naturaleza. ¿Sí? Eso lo dice Romanos 3:12. Nuestra naturaleza es pecar. Desde Adán, nosotros tendemos a ir hacia lo malo. Y a pesar de nuestro orgullo, es muy importante que nosotros reconozcamos cuando pecamos. Eso es un atributo.
El punto número 3 es reconocer cuando pecamos y cuando estamos mal, porque nadie, si se acuerdan qué dice la Biblia, ¿no? ¿Quién puede cambiar un pecado? El que lo reconoce, ¿sí? Y el que lo reconoce alcanzará misericordia. ¿Ah? Y dice, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo alcanzará misericordia. Perdón. Más el que lo confiesa alcanzará misericordia. Ahora, el punto número 4 dice, el hombre tiene la necesidad de la gracia salvadora de Dios. Como hombres, y lo van a ver ustedes con sus papás o con sus abuelos tal vez, el hombre siempre tiene estas ganas de proteger, ¿no? Te dice, oye, no, ten cuidado, no te ves por ahí, tu papá tranquilo, sí puedo pasar, pero siempre te está cuidando, ¿no? Porque nosotros como hombres tenemos la necesidad de proteger, pero ahora tenemos que entender que aún como hombres, nosotros necesitamos de alguien que nos proteja. ¿Y quién es ese alguien? Jesucristo, de alguien que nos salve. ¿Sí saben que la Biblia dice que debemos ser salvados por Jesucristo? ¿Sí han oído hablar de eso? ¿Sí? Ahora, el punto número 5, ahora es, el hombre no fue creado autosuficiente, sino que necesita de Dios. Ajá. El punto 5 dice, el hombre no fue creado autosuficiente, sino necesita de Dios. El hombre es un ser creado, por lo tanto necesita de Dios, de su guía, de su dirección y de su sabiduría. Este es el punto número 5. Y por último, el punto número 6 es que el hombre y la mujer fueron creados para ser diferentes. Ajá. Como se acuerdan que estábamos leyendo Génesis cuando dice que creó al hombre y a la mujer, ¿no? A Adán le dio una misión y a Eva le dio otra, o les dio la misma. No, a Adán lo puso como administrador de toda la creación, ¿no? O sea, bueno, de la creación de la tierra. O sea, le dijo, tú tienes que cuidar a los animales, tienes que labrar la tierra, juzgarla. O sea, le dio una misión y entonces Adán fue con Eva y le dijo, mira Eva, tú haces del mar Atlántico para allá y yo hago del mar Atlántico para acá. No, era un trabajo en equipo. Ajá. Pero digamos, el gerente o el encargado era Adán, ¿no? Y después estaba Eva. Ahora, así como tenemos diferencias externas, como les preguntaba hace rato, ¿podemos distinguir un hombre de una mujer? Sí. Así como tenemos diferencias externas, también tenemos diferencias internas. Y es que el objetivo que Dios quería, que seamos diferentes, porque servimos para diferentes cosas. Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. ¿Y por qué creen que dice esto? Porque Dios quiere que sea una diferencia evidente. O sea, Dios no quiere que de repente, como la cultura de hoy quiera, que nos parezcamos todos. O sea, porque quiere que el hombre tenga una misión específica y la mujer tenga una misión específica. ¿Sí? Ahora, también Corintios, primero Colosenses 11:14 dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Dios está haciendo una diferencia entre el hombre y la mujer. Ajá. Como les decía hoy, la cultura del día de hoy quiere que nos mezclemos y que parezca que somos unos mismos. Pero eso es una estrategia del diablo, porque quiere que seamos iguales. Y por último, por lo más importante, ya les había dado como un spoiler hace rato, pero ¿quién dice la Biblia que es el varón perfecto? Cristo, ¿no? Jesús. Y qué padre sería que tuviéramos 4 libros de 4 personas diferentes que hablaran de cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿no? Estaría padre, ¿no? Pues sí, existe eso, ¿no? Se llaman los evangelios. Ajá. Entonces, si queremos ser o crecer a la imagen de un varón perfecto, hombres, vamos a estudiar la Biblia y vamos a leer los evangelios. Como Jesús era el varón perfecto, Jesús se peleaba con todos, era grosero, ¿sí? No, porque eso no tiene nada que ver con ser varón, ¿sí? En cambio, Jesucristo, ¿qué fue? Y chequen esto, varones, esto quiero que se anoten todos y cada uno de ellos. Estas cualidades y atributos de Jesucristo. Fue humilde. ¿Eso habían escuchado que eso hace un hombre? ¿Eso es de hombre, ser humilde? Pues hoy se los digo, es de hombre ser humilde. Juan 5:17. ¿Alguien me lo puede leer fuerte? Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora,
Por último, si tomamos en cuenta que Jesucristo es el varón perfecto y que nosotros debemos parecernos cada vez más y más a Él, vamos a encontrar en Él, en Jesús, el ejemplo y las características de una masculinidad bíblica. Vamos a ver 5 características de Cristo que lo hacen un varón perfecto. La primera característica es que fue humilde. Jesucristo sirvió y escuchó a otros en su liderazgo. No era soberbio, sino por el contrario. Él entregó su vida. Él vino como el siervo, como el servidor. Si vamos a Juan 6:5, leemos que dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Se dan cuenta cómo él vino a servir? Eso hace un verdadero varón. Una masculinidad bíblica es el que provee para las necesidades de los demás y que piensa primero en los demás antes que en él mismo. La siguiente cualidad es que Jesucristo fue un varón diligente. Diligente quiere decir que cumplió y se esforzó con la misión que vino a hacer en la tierra. Sabemos que Él vino a traer el Evangelio, Él vino a pagar por nuestros pecados y Jesucristo cumplió de manera cabal. Juan 17:4 dice lo siguiente: Jesús está hablando con Dios, Dios Padre, y le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces Jesucristo fue diligente, trabajó en la obra de Dios, la terminó, cumplió su misión. Así que un verdadero varón es aquel que hace la misión por la cual Dios lo trajo en la tierra, que provee para su familia, que es esforzado. Nada tiene que ver la fuerza, nada tiene que ver los estándares que vemos hoy en día, sino ser diligente en la misión de Dios, en tu trabajo, en tu escuela, en cada cosa que tú haces debes ser diligente. La siguiente característica que vemos en Jesucristo es el amor. Jesús buscó satisfacer las necesidades de los demás. Se sacrificó a Él y a sus propios deseos por los demás, por nosotros. Y eso lo vemos en Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces Jesucristo amó, y todos, si se dan cuenta, todas las características están ligadas una con otra. Tienen que ver en este mandamiento que Dios nos da de amar al prójimo como a nosotros mismos, de que el mayor no es el que es servido, sino el que sirve, que los últimos serán los primeros. Una y otra vez Jesucristo puso la base de cómo debe ser el varón. Tú debes pensar primero en tu hermano, en tus padres, en tu pareja, en tus hijos. Eso hace un verdadero varón, el que soporta, el que apoya cuando los problemas están fuertes, el que busca la manera de proveer, el que pone las necesidades de los demás antes que las de él mismo, como lo hizo Jesucristo. Él murió en la cruz por nuestra salvación. Él era Dios y se hizo hombre, se humilló, pero lo hizo por amor ¿a quién? A nosotros. Jesucristo se sacrificó. Eso hace un verdadero varón. La cuarta característica es la de la santidad. Un verdadero varón, como Cristo, es santo. Jesús vivió una vida santa y obediente. Sabemos que Él fue sin pecado. Y si bien nosotros, como hombres, vamos a caer en pecado hasta que nos muramos, esto quiere decir que nos esforzamos día con día en no caer en el pecado, en no caer en la tentación, así como Cristo lo hizo. Jesucristo vivió una vida santa, como lo dice Filipenses 2:8. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente. Jesucristo fue
obediente, o sea, santo, obediente a Dios. Así debemos ser nosotros todo el tiempo. Un verdadero varón es santo, busca agradar primero a Dios antes que al mundo, busca satisfacer las necesidades de los demás, busca glorificar a Dios y no sus propias necesidades. Y por último, la número 5 es sacrificio. Un verdadero varón se sacrifica por los demás. Cristo se sacrificó a él y a sus propios deseos. Cristo se sacrificó en cuerpo por nosotros, como lo dice Lucas 22:42. Y de hecho, él otra vez, estando hablando con Dios Padre, le dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo tenía miedo, Jesucristo no quería pasar por la muerte que iba a atravesar, y sin embargo, fue obediente. A veces pensamos que que Cristo no sufrió porque era Dios, o que Cristo no tuvo las luchas que nosotros tenemos, y sin embargo las tuvo, pero Él nunca pecó. Entonces, de ahí debemos aprender que debemos ser como Cristo, debemos sacrificar nuestros propios deseos. Cristo no quería morir y aún así lo hizo. Nosotros a veces no queremos renunciar a nuestra vida, a nuestras comodidades, a nuestros bienes materiales, a nuestra familia, etcétera, pero debemos hacerlo. Un verdadero varón hace todo esto. Y no solamente un verdadero varón, sino un verdadero creyente. ¿Sí? Pero ahorita enfocándonos en el tema que estamos dando, es un verdadero varón, hace estos 5 puntos. Es humilde, es diligente, ama, es santo y se sacrifica. Y sobre todas estas cosas, Cristo fue un líder. Nosotros como varones debemos ser líderes. Cuando Dios puso a Adán y a Eva, a Adán lo puso a cargo en el matrimonio. Dios pone al hombre como cabeza. En la iglesia, Dios pone al varón como pastor. ¿Qué quiere decir esto? Un verdadero varón es líder. Nada tiene que ver que las mujeres no sean valiosas. Las mujeres son igualmente valiosas en la obra de Dios. Sin embargo, Dios estableció un orden en el que el varón es el líder. Como conclusión, una visión bíblica va a ser poderoso y va a influir poderosamente en nuestra vida y en nuestro alrededor. Nuestra visión del hombre y la mujer va a definir cómo nos convirtamos o cómo sirvamos o cómo crezcamos en nuestra vida y cada una de nuestras decisiones. Ahora, es importante que tengamos la visión que Dios tiene para encontrar nuestra identidad y cumplir nuestro rol de una manera bíblica. Recordemos que hacerlo de una manera bíblica nos va a dar la bendición y la aprobación de Dios, y así poder vivir una vida de acuerdo a lo que Él establece. Vimos lo que es ser un verdadero hombre, no un macho, no un hombre como lo establecen hoy en día con un lado femenino, sino un varón bíblico. Importan más las características espirituales, importa más realmente ser una persona que obedece y sigue a Dios, más que las cosas que se establecen hoy en día. Es importante concluir sabiendo que Dios estableció al hombre de una manera, y la maldad afecta cómo lo vemos, todas las cosas que se han desviado por no obedecer la palabra de Dios, tanto ir al extremo del feminismo del hombre como con cualidades femeninas que llegan a la homosexualidad, que sabemos que está mal, y por el otro lado, el hombre macho que termina siendo golpeador, violento, etc. Ninguna de las dos es correcta, sino debemos ser como el varón perfecto que es Cristo.